Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos. Ferit, quien se quitó el anillo y besó a Seyran, se alejó de la habitación como si estuviera huyendo. Seyran simplemente se quedó allí. A la mañana siguiente, Diyar despidió a su abuela y a su abuelo. Ferit llamó a su madre y le dijo, voy a dejar Diyar. En el mismo momento, Seyran también estaba mirando su propia foto en la habitación. Suna entró en la habitación y dijo, ¿qué es esto? Cuando se le preguntó, Seyran dijo, te dije que todavía me amaba, quería que él mismo lo confesara. Nunca lo desechó, siempre lo ocultó. Sosteniendo el anillo de bodas de Ferit en la mano, Seyran le pregunta a su hermana, ¿dejó Diyar? Él respondió, no sé, se lo quitó y luego se olvidó. En ese momento, Abidin, que fue a hablar con Ali Saa, fue bloqueado por Ifakat. Betul llamó a Taifun, el verdadero padre del niño, y le pidió que se hiciera una prueba de ADN. Dijo que cambiaría los ejemplos que él y Oran dieron. Ferit, que se dirigió a la puerta de Diyar para marcharse, se sorprendió al ver a la policía. Al ver que Ferit no estaba en casa, Seyran lo llamó y le preguntó, ¿has salido de Diyar? Preguntó. Ferit Koran dijo, Sinan disparó a Diyar. Está vivo, lo llevaremos al hospital. Seyran informó a Suna y Abidin sobre la situación y quiso ir con ellos, nadie permitió esto. Cuando Suna y Abidin acudieron a él, Ferit se enteró por el médico de que la bala no le había alcanzado y, cuando entró en la habitación, dijo, estaba muy asustado. Nunca pensé que este hombre aparecería ante usted. Lo siento. Diyar afirmó que su abuelo y su abuela fueron a Samsun y Sinan lo vio solo. Mientras Suna envía a Ferit y Abidin a la cantina, informó a Seyran que Diyar estaba bien. Ferit le dijo a Abidin que necesitaban hacer un plan y se ofreció a secuestrar a Ayla. Aunque Suna bajó y se opuso a la idea de llevar a Diyar a la mansión, Ferit no aceptó. Seyran, que se molestó cuando Diyar llegó a la mansión con Ferit, fue a Diyar y le preguntó sobre el incidente. Al mirar la nota que Sinan supuestamente arrojó desde la motocicleta, Seyran dijo, esta no es su letra. Además, Sinan no sabe conducir una motocicleta. Seyran, que sospechó cuando Diyar se opuso a ella, le dijo a Ferit cuando salió de la habitación, te mantendrás alejada de mí hasta que esto termine por completo. No llames a Diyar mi amor o mi amante ni nada de eso. Seyran, que fue a su habitación y habló con Suna, dijo, una voz dentro de mí dice, Diyar está mintiendo, pero no pueden haberle disparado. ¿Cuál es la condición de la niña? Mira lo que dije sobre ella. Sin saber qué hacer con todos estos pensamientos, Seyran se enojó con Ferit, quien entró en su habitación y buscó su anillo. Entonces, Seyran no permitió que Ferit, quien dijo, esto no sucederá. Voy a dejar Diyar, y lo despidió. Ferit y Abidin, residentes de la mansión Koran, que cenaron juntos esa noche, idearon un plan para secuestrar a Ayla. Aysen también fue a encontrarse con Sinan. Seyran, que fue a hablar con Alice Koran al mismo tiempo, afirmó que Diyar era demasiado bueno y que sospechaba de él. Alisa también le dijo a Seyran, si tienes alguna duda, investiga, definitivamente revelarás la verdad. Al reunirse en secreto con Seyran al día siguiente, Ferit le dijo que secuestraría a Ayla para atrapar a Sinan y que terminaría este trabajo y dejaría Diyar a la velocidad de la luz. Ferit respondió a las palabras de Seyran, tengo miedo de quemarse la cabeza, diciendo, ya estoy lo suficientemente quemado como para quemarme. En ese momento, Esme le dijo a Kazim, para que sepas que tu hija será la segunda mujer. Depende de ti, te encargarás de esto. Kazim también se dijo a sí mismo que el pueblo San siempre fue el primero. Ferit, que fue a la casa de Ayla con Abidin, dijo que su hijo había disparado a otra mujer. Ayla dijo que Sinan no sabía cómo usar un arma y afirmó que iría a ver a Diyar con sus propios ojos. Ayla, que llega a la mansión con Ferit y Abidin, no cree en Diyar. Ferit explicó su plan diciendo, te mantendremos aquí hasta que llegue Sinan. Sinan, que se reunió con su tío, llamó a Aysen y le preguntó por su madre. Por la noche, Ferit se encontró con Seyran en la cocina y estaba tratando de acercarse a ella cuando llegó Kazim. Kazim advirtió a Ferit y le dio poco tiempo para abandonar Diyar. Seyran, que envió a su teléfono la foto del papel arrojado a Diyar, fue hacia Ayla. Ayla le dijo que Sinan no montaría un vehículo de 2 ruedas y dijo, esto no es un escrito de mi hijo.
Al salir de la habitación, Seyran llamó a Ferit. Ferit, que conoció a su tía Ifakat mientras subía las escaleras, se enteró de que la ejecución hipotecaria estaba a la vuelta de la esquina. Ayla también escuchó toda esta conversación. Seyran le dijo a Ferit que había hablado con Ayla y que Diyar estaba mintiendo. Diyar se dio cuenta de que se había separado de ti y había jugado ese juego para quedarse aquí. Ferit, que no creía que Diyar pudiera hacer tal cosa, pensó toda la noche. Ferit, que salió a respirar por la mañana, tuvo problemas con el sueño de su hermano Fuad. En ese momento, Ayla llamó a Ifakat y le ofreció: escuché lo que le dijiste a Ferit. Sácame de aquí, déjame pagar toda tu deuda. Kazim, que atrapó a Diyar solo, dijo: te están disparando por este Ferit, pero vale la pena. Ferit te dejará, lo siento por ti. No tiene corazón para ti. Quiere romper contigo. Si tiene la oportunidad, se irá inmediatamente. Lo mejor es cortar tu propia cuerda. El pájaro se va volando. Para que lo sepas, dijo. Diyar se enojó y dijo: confío en Ferit, y se fue a su habitación. Diyar rompió a llorar y dijo: esta relación ya terminó. Tú no eres así. Encontró el anillo de bodas de Ferit en el suelo. Mientras Ifakat busca al tío de Sinan, toda la gente de la mansión estaba con él. Ferit, quien le tendió una trampa a Sinan, Abidin partió con Suna, Seyran y Diyar. En ese momento, Betul, que fue al hospital con Oran para la prueba de ADN, intercambió muestras con Taifun. Justo cuando el dúo salía del laboratorio, Oran los vio. Utilizando a Ayla como cebo con la ayuda de Ifakat, la familia Koran jugó un papel decisivo en la captura de Sinan. Mientras la policía se marchaba, Seyran llamó a Sinan y le dijo: ¿por qué atacaste a Diyar? Preguntó. Sinan dijo: no le hice nada a nadie. ¿Qué haría con un abogado? Ferit envió a Seyran con Abidin y Suna, quería hablar con Diyar a solas. Ferit dijo: esperé a que arrestaran a este hombre para hablar de nosotros. No quiero. Diyar dijo: no te canses. Sé lo que dirás. Ya te has quitado ya me has dicho adiós, pero ahora me toca a mí decir adiós. Me voy, no te preocupes por mí, estaré bien, pero tú también deberías estar bien, dijo. Y se quitó el anillo. Con un suspiro de alivio cuando Diyar se fue, Ferit Koran fue hacia Seyran, a quien guardaba en su corazón. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.